así van en cierto punto. Ok. Así que, La pregunta es ¿por qué las corrientes de ambas se suman? Déjenme que les comparta la pantalla, así ven el dibujo. Fíjense que si nosotros aplicamos un campo eléctrico a un material va a tener tanto electrones como huecos, ¿verdad? Puede tener las dos cosas. Entonces, lo que va a suceder es que ante un campo eléctrico dado, los electrones van a ir para allá y los huecos van a ir para allá. Ahora, ambas cosas producen corriente J o I, como quieran llamarle, en el mismo sentido. Porque por definición, un hueco moviéndose de izquierda a derecha produce corriente en el mismo sentido que un electrón moviéndose de derecha a izquierda. ¿Sí? Se mueve al revés, pero tiene carga del otro signo, por lo tanto J o I, la corriente, termina contribuyendo en el mismo sentido. ¿Sí? Ok. Se los digo, esto es de anecdótico, pero cuando uno trabaja con circuitos integrados, suele utilizar una variable que es lo que se llama R por cuadrado. La R por cuadrado es la resistencia. Si ustedes miran un cuadrado de silicio, como el que les dibujé ahí, es decir, una pieza de silicio donde el ancho es igual al largo, es decir, la única variable que me queda es el espesor. Cuánto me estoy yendo yo para abajo, pero ancho y largo son iguales, no importa el tamaño que tengan. A esa se le llama resistencia por cuadrado, y es esto que se nota acá. Fíjense que es lo mismo que la resistividad dividido por el espesor. ¿Sí? Una curiosidad, si alguna vez leen la hoja de datos de un proceso de circuito integrado sobre silicio, van a ver que es muy común que les especifique el valor de la R por cuadrado. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo para tener un feeling de qué valores dan estas cosas. Vamos a calcular la resistividad para un silicio dopado tipo N con ese dopado. El dopado es de 10 a la 17. ¿Sí? Entonces, si queremos aplicar la fórmula de la resistividad, tenemos que averiguar cuánto vale P, cuánto vale mu P, cuánto vale N y cuánto vale mu N, ¿verdad? Entonces, si el dopado es 10 a la 17, N de 10 a la 17, entonces N va a ser 10 a la 17 y P va a ser 10 al cubo. ¿Estamos de acuerdo? P, acuérdense que vale eso porque es Ni cuadrado 10 a la 20 sobre 10 a la 17, que es el dopado. Ok, entonces P y N los tengo. Ahora lo que tengo que averiguar es cuánto vale mu P y mu N. Y para eso tengo que ir a las curvas de dopado. Entonces, las curvas de dopado para un dopado de 10 a la 17, fíjense que 10 a la 17 está acá. Este sería el mu de los huecos y este sería el mu de los electrones. Digamos que el mu N puede llegar a ser cercano a 800 centímetros cuadrados, vol segundo.
Y el mu-p será 300, un poquito más de 300. Le ponemos 300 como para hacer números redondos. Centímetros cuadrados sobre vol segundo. ¿Sí? Se ve, ¿no? Acá está el dopado, las curvas. Voy a la curva de electrones, saco mu-n. Voy a la curva de huecos, saco mu-p para 10 a la 17. Tengan en cuenta que puedo sacar la movilidad de huecos y de electrones, aunque el dopado sea Nd. ¿Sí? Es el dopado total el que interesa. Bien, entonces, ahora tengo que hacer 1 sobre Q por P mu P más N mu N. ¿Sí? Vamos a hacer, para ir cambiando las herramientas, vamos a hacer estas cuentas. Vamos a utilizar MATLAB. Si les parece, ¿alguien ha utilizado MATLAB alguna vez? Sí, sí. Bueno, vamos a utilizar MATLAB. Nos lo vamos a traer acá. ¿Sí? Q ya lo tenemos definido. Q es 1,6 por 10 a la menos 19. Perfecto. Ahora vamos a definir mu n. Mu n habíamos dicho que valía 800. ¿Sí? Vamos a usar unidades centímetro, vol y segundo. ¿Sí? Así que vamos a poner 800 directamente. Mu p habíamos dicho que era 300. P habíamos dicho que era 10 al cubo, o sea, 1 de 3, 1000, y n habíamos dicho que era 10 a la 17, o sea, 1 de 17. Perfecto, entonces, fíjense que tenemos definido P, mu P, N mu N. ¿Sí? Ok, y ahora lo que podemos hacer es el producto. Fíjense, podemos hacer P por mu P, P por mu P, cantidad de huecos por movilidad de huecos me va a dar 300.000, ¿sí? Estamos dopando con tipo N, esto es donador, con lo cual es de esperar que tenga pocos huecos, muy pocos huecos, 1000, y entonces el producto de P por mu P me da bajo. Ahora, cuando hago N por mu N, fíjense la diferencia. 8 por 10 a la 19, ¿sí? El otro era 300.000, que es 3 por 10 a la quinta. Estoy teniendo 14 órdenes de magnitud de diferencia entre el producto entre N mu N y P mu P. ¿Sí? 14 órdenes de magnitud. Uno me da 300.000, el otro me da 8 por 10 a la 19. ¿Sí? Entonces, este de acá me dio 8 por 10 a la 19. Y este de acá me dio 3 por 10 a la quinta. ¿Sí? Perfecto, entonces ahora tengo que multiplicar por 1 sobre Q. Entonces tengo que hacer 1 dividido, y acá tengo que multiplicar Q por N por mu N más P por mu P. ¿Sí? Y esto me da 0.0781. 0.0781. ¿Sí? Perfecto. Y ahora lo que me pide el problema es ver cuál es la resistencia para estas dimensiones. El W es igual al L y el T es igual a 1 micrómetro. Con lo cual
yo sé que la resistencia va a ser igual a L dividido, vamos a tener que multiplicar el ρ por L y dividirlo por el W y dividirlo por el espesor. L y W son del mismo tamaño, no importa. Y el T es un micrómetro, pero fíjense que este valor que sacamos acá, para sacar ese valor lo utilizamos en centímetros. Así que el micrómetro lo voy a tener que expresar en centímetros. Un micrómetro expresado en centímetros, fíjense que un micrómetro es un milímetro dividido 1000, ¿sí? Y un milímetro a su vez son 0.1 centímetros. O sea que un micrómetro termina siendo 1 sobre 10.000 de centímetros, ¿sí? Entonces, borremos por acá. Esta cuenta va a ser la resistencia va a ser ρ, que valía 0.0781, dividido por un micrómetro, y un micrómetro había dicho que era 1 por 10.000 centímetros, ¿sí? Entonces, esto lo tengo que multiplicar por 10.000 simplemente. 10, 1, 2, 3. 781 ohms. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ese es el valor que va a tener una resistencia de esas dimensiones. Los 0.0781 son ohms centímetro, ¿sí? Ohm sobre centímetro, cuando lo multiplico por centímetro me queda ohm. Ahora, fíjense que si bien yo utilicé los dos términos acá, fíjense que uno era por 10 a la 19 y el otro era por 10 a la quinta, con lo cual, si yo en esa suma hubiera despreciado el término de los huecos, el número prácticamente me hubiera dado lo mismo, ¿sí? No hubiera notado diferencia, porque son muchos órdenes de magnitud. Entonces, si bien para la cuenta exacta hace falta las dos especies, en el caso de silicio dopado tipo N, solamente con considerar N es suficiente. Entonces, para el silicio tipo N, la resistividad, si quieren, la pueden calcular directamente como 1 sobre Q por N por mu N. ¿Por qué? Y porque P por mu P es muchísimo menor, no mucho menor, es muchísimo menor que N por mu N. Y para el caso en que el dopado sea dopado tipo P, ustedes saben que la resistencia, por las mismas razones, la puedo calcular como 1 sobre, vamos a cambiar el color, 1 sobre Q por P por mu P. ¿Por qué? Y porque en ese caso P por mu P es muchísimo más grande que N por mu N, ¿sí? Entonces, la fórmula genérica sirve para ambos tipos de portadores. Ustedes podrían incluso calcular cuánto es la corriente producida por los huecos y cuánta es la corriente producida por los electrones, pero sepan que cuando uno está dopando a una población la hace enorme con respecto a la otra, entonces considerarlos minoritarios, salvo casos muy especiales, no tiene mayor sentido cuando estoy calculando corriente de arrastre. Bien, no hay mucho más que decir de la corriente de arrastre, entonces vamos a pasar ahora a la corriente
de difusión. Esto está provocado por la diferencia de concentraciones, como habíamos dicho al principio. Es muy parecido a lo que sucede si ustedes, por ejemplo, vuelcan tinta en agua. Ustedes van a ver que la tinta se empieza a difundir en el agua. Exactamente lo mismo pasa en silicio si ustedes tienen en una parte del silicio, tienen mucha más densidad de portadores que en otra parte del mismo silicio. Entonces, supónganse que uno tenga un perfil como en esta figura. ¿Este perfil de qué es? Acá estamos poniendo huecos. Podrían tranquilamente ser electrones exactamente lo mismo. Entonces, si yo miro en esta parte de acá, por ejemplo, yo veo que hay esta cantidad de huecos, ¿sí? Y ahora miro a la derecha y veo que hay esa otra cantidad de huecos. Entonces yo sé, de acuerdo a lo que dice el principio de difusión, que los huecos van a tratar de ir de derecha a izquierda, porque van desde donde hay más densidad a donde hay menos densidad. Y si tuviera electrones pasaría exactamente lo mismo, irían de donde hay más electrones a donde hay menos electrones. Y ustedes podrían preguntarse, ¿cómo sabe un electrón un hueco para qué lado tiene que ir? ¿Sí? La respuesta es que en realidad no sabe, no puede llegar a saber. Lo que sucede es que la difusión es un proceso que se produce por temperatura. ¿Sí? Como les había dicho antes, la temperatura es la agitación. Entonces, si yo pongo de este lado, por ejemplo, 4 huecos o 4 electrones, y de este otro lado 2, y los empiezo a agitar a esos huecos y electrones, ¿qué va a pasar? Bueno, aleatoriamente las partículas estas pueden salir para cualquier lado. Supongamos que la mitad de este grupo de 2 huecos, es decir, uno se va para la derecha y uno se va para la izquierda. Cuando yo miro el grupo de 4 que hay del otro lado, pues lo más probable es que 2 aleatoriamente pasen para la izquierda y 2 pasen para la derecha. ¿Sí? Cuando yo me pongo en el medio, lo que observo es que hubo uno que pasó de izquierda a derecha y hubo 2 que pasaron de derecha a izquierda. ¿Cuál es el flujo total? 1 para la izquierda. ¿Sí? Entonces, el proceso de difusión no es más que la consecuencia natural del pasaje de partículas de un lugar hacia el otro, por efecto término nada más, porque se está moviendo, porque la estructura atómica está vibrando y los portadores van para cualquier lado, no tienen preferencia por ningún lado. Entonces, si en un lugar tengo más y en otro lado tengo menos, del más van a ir más para la derecha y más para la izquierda. Entonces, cuando yo me pare entre las zonas donde hay más y menos, voy a ver que hay más flujo de la zona que hay más hacia la que hay menos que los que pasan de la zona que hay menos hacia la que hay más. ¿Se entiende? Bien, Sí, se entiende. ese es el principio por el cual se produce la corriente de difusión. No es ni otra, ni más ni menos que la acción del calor. ¿Sí? El calor haciendo pasar portadores aleatoriamente para todos lados. Bien, entonces ese es el principio. Lo que tenemos que ver ahora es cómo calcular. ¿Cómo hago para hallar, de la misma manera que se hace una fórmula para la corriente de arrastre, que tenía el campo eléctrico, tenía la movilidad y tenía la cantidad de portadores? ¿Cómo hago ahora para obtener una fórmula que me diga cuánto vale la corriente de difusión para el caso de electrones y para el caso de huecos? Bueno, vamos a trabajarlo un poquito. Lo que vamos a hacer ahora es
nos vamos a parar en un punto X, XR vamos a llamarle. Vamos a suponer que tenemos un perfil, este es el perfil de portadores, en este caso es P, podría ser N tranquilamente. Entonces, en el punto, en XR, nosotros sabemos que tenemos una cierta concentración de huecos, le vamos a llamar P en XR, y lo que vamos a querer saber es, vamos a tratar de ver cuánto portador hay en una región a la derecha de esa línea y cuánto portador hay en una región a la izquierda de esa línea. El ancho de esas zonas lo vamos a tomar de un valor bastante particular. Este ancho acá lo vamos a tomar de lambda. En la primera transparencia, lambda lo habíamos definido como el camino medio. ¿Sí? Ese es el camino que hacen electrones o huecos antes de chocar. ¿Por qué utilizamos este tamaño que de por sí es bastante chiquito? Porque nosotros sabemos que los electrones recorren al menos esa distancia cuando yo los dejo un tiempo tau c. Tau c, dicho de paso, era el tiempo que les llevaba a los electrones recorrer la distancia esa media. ¿Sí? Entonces, eso me sirve porque yo sé que si dejo pasar un tiempo tau c, todos los portadores que están acá dentro de este trapezoide que he hecho, como el trapezoide se tiene una longitud lambda, todos van a ver, después de un tiempo tau c, todos se van a haber ido de esa región. Pueden haberse ido para la derecha o pueden haberse ido para la izquierda, pero se fueron todos, porque esa distancia la recorre un electrón o un portador en un tiempo tau c. Entonces, cuando yo pongo esa longitud lambda y el tiempo tau c, voy a poder decir que de izquierda a derecha, si la cantidad de portadores que tengo es PD sobre 2 van a cruzar de derecha a izquierda. Y lo mismo va a suceder para los portadores que tenga a la izquierda P sub i. P sub i sobre 2 me van a cruzar de izquierda a derecha. Entonces, el flujo neto que yo voy a ver, que va a ser la corriente, va a ser P, la cantidad de portadores a la derecha sobre 2, menos la cantidad de portadores que tengo a la izquierda sobre 2. Es decir, la diferencia entre los portadores que cruzan en el medio. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense que para sacar la cantidad de portadores P sub D o P sub I, la base de esta figura geométrica la tengo, es lambda. Esa dimensión la tengo. Esta altura la tengo, esta es P en XR. Esa la sé. Ahora, me faltan estas dos. Yo tengo que, de alguna manera, tendría que saber cuánto es que vale P en XR más lambda y cuánto es que vale P en XR menos lambda. Si yo pudiera conocer esos dos valores, entonces ya puedo sacar el área de esas dos figuras, que son los portadores, los divido sobre 2, le hago la resta, y con eso saco la corriente. Entonces, ¿cómo hago para obtener los valores de P en esos dos puntos? Bueno, voy a utilizar Taylor. No sé si se acuerdan de Taylor, pero Taylor lo que me decía era que P, por ejemplo, en X más lambda era igual a P en X más la derivada de P con respecto a X por lambda en este caso. ¿Sí? Entonces fíjense que yo, si hago eso, puedo, obviamente eso es válido si la distancia es cortita, si está bien cerca el punto al que quiero
extrapolar. Pero lambda, convengamos que es bastante pequeño. Entonces, yo puedo saber cuánto vale P en X más lambda, sabiendo el valor de P en X, que es este de acá, sabiendo lambda y sabiendo que otra cosa, la derivada de P con respecto a X en el punto S, XR. Y si quiero obtener P en X menos lambda, pues facilísimo, es la misma fórmula, P en X menos lambda es igual a P en XR menos la derivada de P con respecto a X por lambda. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, acá está lo que yo les decía. P en X más, acá dice delta X, ese después lo vamos a cambiar por lambda, es P en X más la derivada de P con respecto a X por delta X. Entonces, ahora vamos directamente a calcular cuánto vale el área de la región de la derecha, que son los portadores. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto que estamos haciendo nosotros, estamos tomando un perfil de portadores a lo largo del material. Entonces, esta curva que yo les pongo acá, supónganse que uno tenga una pieza de silicio de esta forma, pues sería lo que sucede a lo largo de una línea que atraviesa el material. Vamos a suponer que el material es homogéneo, es decir, que tiene la misma concentración. Cuando yo tengo una sección así, para esa sección tendré un punto X, esto es X. Para esa sección, la concentración está dada por este punto y es válido para toda la cara, ¿sí? Pero no me tengo que olvidar que estoy tratando con un cuerpo en 3D. Lo único que yo digo que para cada sección que corto, las propiedades son las mismas. Ok. Entonces, ¿a qué viene eso a colación? Bueno, que voy a tener que tomar para sacar el volumen total de carga, tengo que multiplicar por A, que es el área de la sección, ¿sí? Es una constante. Vamos a tener A, después vamos a tener la base es lambda, ¿sí? Y después la altura equivalente va a ser, para los portadores de la izquierda, es P en X menos delta X más P de X dividido 2. Es decir, eso es ni más ni menos que el promedio de la altura de la izquierda y la altura del centro, ¿sí? El área equivalente es igual a eso. Entonces, P sub I, que es la cantidad de carga que tengo a la izquierda, me va a quedar de esta forma. Y ahora voy a reemplazar la expresión que tengo para P en X menos delta X, y eso me va a quedar, acuérdense que P en X menos delta era igual a P en X menos lambda por la derivada de P con respecto a X. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Me va a quedar P en X menos delta X vale esto, más P en X. Entonces me va a quedar 2P en X menos lambda por la derivada de P con respecto a X. Eso es PI. De la misma manera, acá abajo, P en X más delta X me queda P en X más la derivada de P con respecto a X por lambda, más P, me va a quedar 2P más la derivada de P con respecto a X por lambda. ¿Sí? Bien, entonces ya tengo P y PD. Eso es la carga total que tengo en ese volumen a la derecha y la carga total que tengo en el volumen de la izquierda. Ahora puedo sacar la corriente
como Q dividido la sección, porque es densidad de corriente. Tengo que dividir por el tiempo para encontrar la corriente, y lo que les había anticipado, un medio de la carga que hay a la izquierda menos un medio de la carga que hay a la derecha. Es decir, PI va a pasar la mitad para acá, PD va a pasar la mitad para acá. Yo tomo la diferencia entre las mitades, eso es carga. Esto de acá, acuérdense que esto de acá es carga. Perdón, es cantidad de portadores, no carga. Entonces, esto de acá es portadores. Entonces, lo multiplico por Q, lo divido por la sección y por el tiempo, y eso es densidad de corriente. ¿Sí? Bueno, cuando reemplazo estas expresiones de PI y PD acá y resuelvo para la corriente, me queda en el caso de los huecos que la densidad de corriente de huecos es menos Q, eso es constante, por una constante que se llama dP, que es la difusividad de los huecos, por la derivada de P con respecto a X. Este factor dP es simplemente lambda cuadrado, lambda es el camino medio, dividido 2 tau c, esos son constantes físicas, con lo cual la corriente de difusividad de huecos es proporcional a la derivada del perfil de portadores. ¿Sí? Puedo hacer exacta, y fíjense que hay un signo menos, ahora vamos a ver los signos y su significado. Si hago lo mismo para los electrones, es exactamente el mismo desarrollo, lo pueden repetir después ustedes, y lo que van a obtener es que la corriente de difusión para el caso de electrones es Q por dN por la derivada de n con respecto a X, donde dN, que se llama difusividad de los electrones, tiene la misma fórmula que para la difusividad de huecos, es lambda cuadrado sobre 2 tau c. Fíjense que son las dos fórmulas esencialmente iguales, pero para los huecos hay un signo menos. ¿Sí? N es proporcional a dN de X, P es proporcional a menos de PA de X. Entonces vamos a explorar un poco eso, a ver por qué sucede. Fíjense, acá tenemos un gráfico. Vamos a hacer primero un gráfico para electrones. Déjenme cambiar de pantalla para huecos, digo. Déjenme escribir sobre esta otra pizarra. Fíjense, vamos a suponer que esto es X, ¿sí? Y acá tenemos huecos. Vamos a hacer huecos primero. Vamos a dibujar. Yo los huecos siempre los visualizo rojos. No sé por qué. Supongamos que eso es P de X. ¿Sí? Esa es la forma que tiene mi perfil de huecos a lo largo del material. No sé por qué apareció esa distribución de huecos ahí, pero está. Entonces, si yo vengo, por ejemplo, a esta parte del material, ¿qué es lo que voy a ver acá? Bueno, fíjense, yo me paro en este punto. ¿Cómo es de PA de X ahí? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. ¿Sí? ¿Cómo están yendo los huecos? Los huecos, fíjense que acá hay más y acá hay menos. Así que los huecos están yendo para allá. ¿Sí? Si los huecos están yendo para la izquierda, eso quiere decir que la corriente, yo tengo X para allá, así que
mis corrientes, mi referencia de corrientes está alineada con el sentido de las X. J, ¿sí?, va a ser negativa, porque los huecos van de derecha a izquierda. Entonces, cuando yo quiera relacionar J con la derivada de P, como la derivada de P es mayor que 0 y la corriente es negativa, no me va a quedar otra que la J de hueco sea menos Q por P por dP a dx. ¿Sí? Si ustedes se van para esta otra parte del material, ahora fíjense que en esta parte del material, dP a dx es menor que 0, está bajando la cantidad de huecos. dP a dx menor a 0 me dice que a la izquierda es más grande que a la derecha. Acá tengo más huecos, acá tengo menos huecos, y por ende, ahora los huecos van a ir de izquierda a derecha. Si van de izquierda a derecha, J es mayor que 0, J de huecos. J es mayor que 0, pero dP a dx es menor que 0. Entonces fíjense que ahí también tiene que aparecer el signo menos, porque esta parte de acá es menor a 0 y esta parte de acá es mayor a 0. Antes, esta parte de acá era mayor a 0 y esta es menor a 0. ¿Sí? Por eso es que les aparece el menos cuando ustedes evalúan la corriente de difusión de huecos. Para el caso de los electrones, ahora esto es n de x. Para el caso de los electrones, fíjense que acá hay más electrones, acá hay menos. ¿Qué hacen los electrones? Van para la izquierda. ¿Cuánto vale dP a dx ahí? dP a dx es mayor a 0. ¿Sí? Aumenta la función. ¿Cómo es la corriente? X es así. Si J va para la izquierda, entonces J es mayor a 0. Entonces J tiene el mismo signo que dP a dx. Y en este otro lugar, fíjense que dn, perdón, esto es dn. dn a dx es menor a 0. Los electrones van hacia la izquierda, con lo cual J es negativa. Entonces ahora J de n va a ser igual a Q de n también por dn a dx, porque esto es negativo y esto es negativo. En definitiva, comparten el mismo signo. Bien, y con eso vamos a terminar la clase de hoy.